Janet Van Dyne estaba con su padre Vernon, un científico que visitó al Dr. Henry Pym para pedir su colaboración en el proyecto de usar un haz de energía para detectar señales de vida extraterrestre, pero Pym se rehusó, pero se sintió atraído por Janet, que le recordaba a su esposa fallecida María. Van Dyne siguió con su experimento, pero un criminal de la raza cosmosiana rastreó su señal hasta la Tierra y asesinó a su padre. Janet le dijo a Pym que estaba decidida a llevar al asesino de su padre ante la justicia. Pym, impresionado, le reveló su identidad como Ant-Man y le ofreció dotarla de sus poderes y hacerla su compañera en la lucha contra el crimen. Janet aceptó y se convirtió en The Wasp, por lo que Pym le enseñó a usar las partículas Pym subatómicas para encoger y recuperar su tamaño, y le implantó también células bajo los omóplatos que hacían crecer alas cuando llegaba al tamaño de un insecto. Pym y Janet acabaron enamorándose y fue él quien sugirió que The Wasp, Hulk, Iron Man, Thor y él mismo se unieran en un grupo de héroes, y Janet fue la que les puso el nombre de Avengers. Pym adoptó otras identidades como el Hombre Gigante y Goliath, luego asumió la personalidad alternativa y agresiva de Yellow Jacket, pero sabiendo que aún seguía siendo Pym, Janet se casó con él y él recuperó su verdadera personalidad. Tiempo después, Pym sufrió un colapso nervioso y acabaron divorciándose, y con el tiempo acabaron siendo amigos y luego amantes otra vez. Tras Civil War, The Wasp se unió al equipo de Iron Man y combatió contra los Skrulls durante la invasión secreta, y descubrió que un Skrull había suplantado a Hank. La reina Beranque murió y el Skrull Pym convirtió a Janet en una biobomba de crecimiento acelerado, pero Thor tuvo que matarla para impedir su detonación, y luego los Vengadores descubrieron que estaba viva en el microverso y la rescataron. Luego ayudó a fundar el Escuadrón de Unidad de los Vengadores y se enamoró de Alex Summers, alias Havoc, y en una línea temporal futura ambos tendrían un hijo, pero volvieron al pasado solo con su recuerdo y luego se separaron cuando un hechizo cambió la personalidad de Alex. Como miembro de los Vengadores, The Wasp luchó varias veces con Ultron, al que recientemente expulsaron al espacio junto con Hank Pym, aunque este regresó bajo el control de Ultron. Como dato curioso, Nadia es hija de Hank Pym y su primera esposa, María Trovaya, y fue criada en la Sala Roja de Moscú, y luego creó su propio uniforme de The Wasp en el laboratorio de Pym y buscó a los Vengadores. Nunca conoció a sus padres, así que adoptó el apellido Van Dyne en honor a Janet, su nueva mentora. The Wasp puede reducir su altura hasta un par de centímetros y crecer a una altura de 1.25 metros o menos. Le aparecen unas alas que le permiten volar y también es capaz de realizar descargas eléctricas con sus manos. Interesante historia, ¿no les parece? Déjame en los comentarios si conocías la historia real de The Wasp, y si no, ¿qué te ha parecido? Y nos vemos muy pronto con nuevas historias de grandes personajes del universo Marvel.